Nosotros en vivo y en directo conectado desde el Perú, Luciano López, constitucionalista, para hablar al respecto. Luciano, gracias por su presencia en esta tarde. Aquí en E-News le saluda César García. ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo a todos los hermanos ecuatorianos. Con todo gusto. Bien, ¿por qué se le intentaba esta moción de vacancia en contra de la presidenta? ¿Cuáles eran los argumentos? Bueno, básicamente esto se ha estado mal usando, no ahora con el caso de la señora Boluarte, sino en general esta figura de la vacancia por incapacidad moral aquí en el Perú, porque al final, como no está definida, entonces todo puede entrar. Entonces, ¿de qué la estaban acusando? Por ejemplo, la estaban acusando de todas estas protestas que lamentablemente ocurrieron aquí en el Perú luego de la caída de Castillo y que ella asumió el mando. Se han producido pues una serie de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y lamentablemente hemos tenido el fallecimiento de por lo menos 60 personas en cada uno de estos disturbios. Entonces, el gran problema que ha ocurrido acá es que este esclarecimiento que está ahora en manos del Ministerio Público de aquí del Perú, esto ha servido para que sea canalizado a través de esta formulación de la solicitud de vacancia por incapacidad moral, que como ven es un tema básicamente político, un asunto que se usa entonces ahora la vacancia como un control político del presidente, lo cual no es la lógica del sistema constitucional peruano. Lo paradójico de esto es que el responsable político, de acuerdo con la Constitución, es el presidente del Consejo de Ministros. Pero sin embargo, las fuerzas que han promovido esta vacancia no han interpelado, no han llamado al primer ministro para que se haga responsable de la situación como manda la Constitución. Entonces, bueno, al menos para la poca estabilidad, precaria estabilidad política que tiene el Perú en estos momentos, afortunadamente ha primado algo de cordura y la vacancia no ha procedido. Y al haberse archivado, ya no puede volverse a promover porque ha sido archivada de plano y como bien mencionaba usted, César, la reconsideración, que era un mecanismo como para tratar de salvarla, también no ha tenido los suficientes votos y entonces ya este asunto se fue al archivo. Ahora, Luciano, adentrándonos en el análisis, lo que tú dices es muy pertinente. ¿Lo identificarías como una falencia constitucional al ver que el Congreso, más allá de hacer contrapeso al Ejecutivo, se ha convertido en un actor permanente? Porque tiran a matar, es decir, durante esta última década hemos visto en Perú un proceso constante de mociones de vacancia. A Castillo la tercera fue la vencida, pero finalmente, ¿esto termina siendo argumentado o termina siendo un antojo de si es o no afín políticamente el mandatario de turno? Sí, es que definitivamente es un mal diseño constitucional, ¿no? Muchos hemos señalado de todas las tiendas y de todas las ideologías, muchos especialistas hemos estado reclamando la necesidad de hacer reformas constitucionales. Quizá no totales, porque creo que el país está muy convulsionado como para hacer cambios muy drásticos actualmente en el sistema, pero sí lo que está pidiendo a gritos es una reforma en todo lo que atañe al sistema político, porque no puede ser que se estén prácticamente interpelando, porque eso es en realidad lo que estaría ocurriendo, a presidentes de la República a través del mecanismo de la vacancia de incapacidad moral, aprovechando que no está definida, porque eso genera esta inestabilidad. Lo que ha mencionado César es algo realmente dramático en el Perú. En un quinquenio hemos tenido prácticamente 5 presidentes. Eso no resiste ningún análisis. Y sobre todo porque se supone que de acuerdo con el diseño constitucional peruano estamos frente a un régimen predominantemente presidencialista. Entonces la manera de hacer responsable políticamente al gobierno es haciendo caer al presidente del Consejo de Ministros. Pero como usted bien decía, acá tiran a matar, o sea, mal usan un modelo que está en realidad en crisis, mal hecho, para tratar de generar una inestabilidad de parte de los políticos que están en el Parlamento y que en realidad no demuestran no tener una suficiente conciencia de que el país necesita gobernabilidad y estabilidad después de 2 años y medio de pandemia y después de 1 año y medio de una trágica y corrupta administración del señor Castillo.
Ahora, Luciano, ¿cuál es el mensaje entre líneas que le da el Congreso a la mandataria? ¿Un apoyo temporal para que ella pueda restablecer, extender puentes políticos, alianzas necesarias, pero no solo a nivel político, sino a nivel social, que es el problema que ha venido afectándoles desde diciembre? Protestas que no le dejan ni trabajar, ni tampoco plantear una hoja de ruta, un plan de acción para atender a las reales demandas de los peruanos. Yo creo que más lo último que ha mencionado usted, César, es un tema en donde la estrategia que tendría que tejer la señora presidenta es más que nada una agenda social, una agenda en la que trate de tender puentes, pero con los espacios sociales que naturalmente y además comprensiblemente están sumamente descontentos, muy golpeados por una serie de escenarios como el que mencioné, un país con una alta tasa de informalidad antes de la pandemia, que marcaba 70%, después de la pandemia 82%, dicen los especialistas. Imagínese usted, hay más que razones como para que estén descontentos. La labor está allí porque en el Parlamento, al menos por lo que se ve, existe, voy a rotularlo así, una tensa calma, porque hay unas alianzas bastante claras que tiene este gobierno con los sectores de la derecha que están representados en el Parlamento y que son, por lo que se ve, los que la están sosteniendo. Pero es una tensa calma porque mientras no resuelva o al menos no trate de tranquilizar los espacios sociales convulsos, esto es bastante frágil y esa sostenibilidad que le dan estos agentes de la derecha, que no le quepa la menor duda que la primera de bastos porque le van a quitar ese piso. Entonces, claro, por el bien del país, la prioridad está en lo que usted mencionó al final. Es como dormir con una espada de Damocles todo el tiempo amenazada. Y por cierto, la propuesta de vacancia proviene de quienes la eligieron a la presidenta y que se han mantenido de alguna forma afines al exmandatario Pedro Castillo. Sobre el adelanto de elecciones, ¿ya hay una resolución, un panorama claro de finalmente cómo se va a resolver el tema? Lamentablemente no. O sea, creo que ese asunto ya ha quedado prácticamente suspendido, porque pese a que se logró en diciembre del 2022 con una votación muy ajustada, se logró tener ya una primera posición del Parlamento en pro del adelanto de elecciones apenas iniciado el año, y a propósito de las protestas justamente se cayó esa votación. Entonces el Parlamento está en realidad en seria rebeldía frente a la población, y eso explica también su histórica y bajísima aprobación. Está alrededor del 6%, un Parlamento con 6% de aprobación. Realmente, por eso digo, yo creo que en el Perú vivimos una tensa calma en estos momentos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos con unos problemas derivados de los efectos del cambio climático, ¿no? Y entonces, ahorita la gente está en otro lado, pero vivimos una tensa calma. Esto no es permanente. Mira, y definitivamente el gobierno tiene mucho que hacer. Los fenómenos naturales vinieron a dar alguna calma en este momento atribulado. Bien, gracias Luciano López, un análisis muy interesante sobre lo ocurrido el día de hoy, en donde, como lo reiteramos, Dina Boluarte ha salido librada de esta primera intentona de vacancia. Veamos qué es lo que va a acontecer de aquí a un periodo corto. Muy gentil, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran abrazo.